El otro estado también puede permanecer cuando uno duerme, que es un estado disposicional, tal que uno está tan convencido de la cuestión, con respecto a esa cuestión, que uno está dispuesto a decir sí, si se pregunta a sí mismo, debemos proceder de esa forma, o a decir no en el caso contrario. O sea, son dos estados distintos, y uno se revela en afirmaciones, en afirmaciones en realidad, porque es estado positivo de creencia, se revela en afirmaciones, en actos de afirmación. El otro es una confianza que nos guía sin requerir, para funcionar así de guía, de actos conscientes de afirmación o no. Muchos de nuestros estados de creencia nos guían subconscientemente, sin necesitar que nosotros los consideremos explícitamente y nos declaremos, nos comprometamos con afirmación o negación. O sea, esto viene desde Freud, pero no hay que ir a Freud, es una cosa bastante común y corriente. Cuando uno sale de esta habitación, uno sale por la puerta, no trata de atravesar la pared. Sin embargo, uno jamás se postula esa cuestión explícitamente de si debo tomar la puerta o debo tomar la pared. Y sin embargo, el estado ese de confianza, que la puerta es la que cede, es la que me permite salir, ese estado de confianza nos guía cuando optamos por la puerta. Y así hay un sinnúmero de creencias animales, digamos, que nos guían sin requerir afirmación por medio de juicio explícito. Si distinguimos estas cosas así, entonces podemos decir que Descartes sí está optando por una suspensión de juicio cuando dice debemos rechazar estas creencias. Sí está optando por una suspensión de juicio, pero la suspensión es suspensión de este segundo estado. O sea, la suspensión es la suspensión del acto de afirmar, que es compatible con la retención de las creencias guiantes. O sea, el acto de afirmar o sea, sigue siendo compatible con los pasajes, que continuemos con la confianza, que retengamos la confianza que nos guía en el diario, que continuemos confiando en las apariencias con los pirrónicos. O sea, sigue siendo compatible esta postura. Sin embargo, hay una suspensión, aún así, de creencia. Pero la creencia que se suspende es esta segunda creencia, este segundo tipo de creencia. Lo que se suspende es el juicio afirmativo, explícito, cuando se considera la cuestión en la privacidad del pensamiento propio o en un diálogo. Eso es lo que se suspende. Recuerden, el segundo problema para la idea de que puede haber un acto de rechazo general de todas las creencias propias, el segundo problema, recuerdan, era qué plausible puede ser que uno, por un acto así, en este momento, pueda realmente disponer de todas las creencias esas acumuladas que normalmente se retienen aún cuando uno duerme. No hay ninguna posibilidad que uno podría abandonar toda confianza que podría servirnos de guía por ningún tal acto. Sin embargo, es mucho menos implausible cuando nos concentramos en el segundo tipo de creencia, la disposición a afirmar cuando uno considera. Es mucho más plausible que eso sí se pueda rechazar en general con un acto de rechazo, porque aquí entra en juego la voluntad, y Descartes es muy explícito que la facultad del juicio es una facultad de voluntad. O sea, cuando rechazamos las creencias en este segundo sentido, cuando rechazamos la disposición a afirmar o negar, lo que decimos es, si se me presentara tal cosa, tal cuestión, cualquiera que sea, sobre el mundo externo, por ejemplo, o sobre la política, o sobre la religión, uno puede llegar a un momento donde uno dice, yo ya no tengo confianza en este dominio, en este campo, sea el de la religión, o el de la política, o el del mundo externo, si uno es escéptico. Ya yo no tengo suficiente confianza, por lo tanto, ya yo no voy a afirmar ni a negar nada cuando yo considero estas cosas conscientemente. Ese sí es un acto de voluntad que con mucha más posibilidad uno puede adoptar en un momento dado
basado en ciertos razonamientos, y uno dice, ya, de aquí en adelante yo no voy ni a afirmar ni a negar. Eso no quiere decir que uno deje de vivir y deje de usar las puertas en lugar de las paredes. Eso quiere decir simplemente que uno no va a afirmar y no va a negar. Y eso sí se puede hacer con un acto de voluntad, mucho más posiblemente, ¿no? Así que el suspenso también pasa el segundo problema, supera el segundo problema, el suspenso de este tipo. Y el tercer problema es, el tercer problema queda, o sea, si el razonamiento que vamos a conducir, que nos va a permitir el examen crítico de las creencias propias, si ese razonamiento requiere premisas y va a ser un razonamiento consciente, bueno, y esas premisas no tienen que afirmarse conscientemente para llegar a una afirmación de la conclusión. Las premisas y lo que nos dé las premisas en las cuales vamos a basarnos para llegar a nuestra conclusión, si merece reintroducirse esta creencia, esas premisas, si el argumento, si el razonamiento es consciente, esa premisa tiene que afirmarse conscientemente. O sea, uno no puede simplemente suponer que tal y tal cosa y llegaron entonces a una conclusión afirmativa. La premisa hay que afirmarla. Pero si estamos suspendiendo el juicio con toda generalidad, el juicio de este segundo tipo, entonces no podemos afirmar estas premisas hasta que no se pase el examen. Así es que nos quedamos con el tercer problema. Pero ese es un problema que Descartes tiene. Recuerden, el examen que le hace en las meditaciones tempranas, la primera, la segunda, el principio de la tercera, el examen que le hace es un examen crítico que involucra razonamiento. O sea, él presenta escenarios escépticos, el genio maligno, el sueño, etc. Y razona sobre eso. Y entonces él llega a la conclusión de que ciertas creencias pasan el examen. El cogito, por ejemplo, pasan el examen. Para llegar a esa conclusión, él necesita premisas. O sea, por ejemplo, para pasar el problema del genio maligno, del sueño, la forma en que él pasa para su cogito, ese examen, es razonando de la siguiente forma: nadie me podría engañar, ni siquiera un genio maligno me podría engañar con respecto a esto, de si pienso o si existe. ¿Por qué no me podría engañar? Bueno, porque para engañarme tendría que inducir en mí una creencia que sea errónea. Pero con respecto a estas cuestiones de si pienso o si existo, nadie me podría inducir una creencia errónea. Porque para inducirme una creencia errónea tendría que inducirme la creencia de que existo sin que exista. Pero una vez que me induzca la creencia de que existo, tengo que existir, porque ¿cómo podría yo tener creencia alguna sin existir? Por lo tanto, no me puede engañar con respecto a si existo. Lo mismo con respecto a si pienso. O sea, para pensar que pienso, tengo que pensar. Por lo tanto, no me puede engañar con respecto a si pienso que pienso. Tendría que hacerme pensar sin que pensara, y eso es imposible. O sea, él razona, pero ahí él está usando ciertas premisas. Premisas como, por ejemplo, la siguiente: si pienso que pienso, entonces necesariamente pienso. Si pienso que existo, entonces necesariamente existo. Solo porque él se basa en esas premisas, él puede argumentar de la forma en que lo hace para darle solución al problema del genio maligno, al problema del sueño. Pero entonces no está él afirmando, después de todo, estas cosas, de que si piensa que piensa, entonces piensa, si piensa que existe, entonces existe. No está afirmando esas cosas. Pero suponíamos que él había rechazado toda creencia. Y lo que estamos suponiendo ahora es que el rechazo es un rechazo de las disposiciones de afirmar, de las afirmaciones. Pero si es un rechazo de las afirmaciones, entonces, ¿cómo puede él afirmar estas cosas que necesita afirmar para conducir el razonamiento que le permita darle solución al problema del genio maligno y al problema de los sueños? Y me parece que aquí una posibilidad es la siguiente, me parece muy plausible, porque hay pasajes que también la apoyan. La posibilidad es que hay ciertas cosas con respecto a las cuales él no puede realmente rechazar de cierta forma lo que él pretende rechazar con toda generalidad. Hay ciertas cosas que son indudables
ciertas cosas tales que, por estar construido, aquí entra ahora ya la teología un poco, pero la estructura es interesante, o sea, por estar nosotros construidos de la forma como estamos construidos, a la imagen, entonces, como Dios manda ciertas cosas, las vamos a tener confianza plena en ellas, por estar construidos de la forma como estamos, por tener la razón esta completa que tenemos, que nos da nuestro Creador.